El 4 de febrero de 1945, en las orillas del Mar Negro, en una pequeña ciudad soviética llamada Yalta, tuvo lugar una reunión de alto rango. Una reunión que decidirá el futuro del mundo. En esa reunión estaban presentes el primer ministro británico, Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el líder soviético, Joseph Stalin. Se reunieron ese día porque sabían que la victoria estaba cerca. De hecho, las tropas alemanas sufrieron fuertes derrotas en todos los frentes. En el este, las tropas de Stalin estaban entrando por Berlín. En el oeste, los aliados avanzaban por Francia para invadir Alemania. La caída del Tercer Reich era cuestión de semanas. Las tres superpotencias habían decidido invadir Alemania. Solo les quedaba repartirse el pastel. Europa fue dividida entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Toda Europa estaba cambiando. Sin embargo, detrás de las sonrisas se estaba librando otra batalla entre los tres hombres. Lo que a menudo olvidamos es que los líderes de la reunión de aliados en Yalta tenían sus ojos puestos en mucho más que en los territorios de la derrotada Alemania. Cada uno de ellos quería poner sus manos en el secreto mejor guardado del Reich. Un secreto que daría mucho poder a la persona que lo tuviera. Un tesoro tecnológico. Desde el comienzo del conflicto, el régimen nazi había estado invirtiendo sumas colosales en investigación científica de alta tecnología. Planeaban fabricar armas revolucionarias, armas poderosas y destructivas que les harían invencibles. Era la tecnología para construir tanques, submarinos e incluso el programa atómico de los alemanes, del que sabían muy poco. Una de estas armas era de particular interés para los aliados. Un arma formidable que solo los alemanes habían sido capaces de desarrollar y que tanto los americanos como los ingleses y rusos querían a toda costa porque daría a la persona que adquiriera esta tecnología una ventaja decisiva en los próximos años. La primera vez que los aliados se enteraron de la existencia de esta arma revolucionaria fue 2 años antes del final de la guerra. Lo más sorprendente es que la información vino de los propios alemanes. En 1943, en la campaña inglesa a las afueras de Londres, hay un lugar llamado Trent Park. Aunque esta bonita casa no parecía más que un lugar de vacaciones, en realidad era una de las prisiones mejor cuidadas de Inglaterra. Albergó a algunos valiosos prisioneros de guerra del ejército británico, generales alemanes capturados en el frente. Cuando capturaban a los generales alemanes en el norte de África e Italia, los llevaban a Trent Park. Se puede decir que en esta prisión VIP los reclusos eran tratados como reyes. Ahí dentro podían ir a cualquier parte, podían usar el comedor, tenían su propio dormitorio y llegó un punto en el que se creían que dirigían aquella casa y empezaron a hablar, y no precisamente sobre el tiempo. Sin embargo, lo que los generales alemanes no sabían era que la hospitalidad británica era solo una estrategia. Al otro lado de las paredes de la casa, los servicios secretos británicos estaban escuchando todas sus conversaciones. Toda la casa estaba pinchada. Todo lo que dijeron los generales alemanes fue grabado, transcrito y analizado. El objetivo era obtener información estratégica de ellos sin que lo supieran. Se nos permitió el acceso a los archivos del Servicio Secreto Británico y esto es lo que reveló una conversación del 26 de mayo de 1943. Por primera vez, 3 generales mencionaron la existencia de un arma completamente nueva, una bomba voladora con características sin precedentes. Las cosas pintan muy mal para nuestra Fuerza Aérea.
Me pregunto hasta dónde habrán llegado los cohetes. Vi el que desarrollamos hace tiempo y estuve presente en las primeras pruebas. Tenía un alcance de entre 150 y 200 kilómetros. Eran bombas voladoras con un alcance de 200 kilómetros. Los espías británicos nunca habían oído hablar de esas armas. No podían creer lo que estaban oyendo. Los jefes se preguntaron si esto era mentira, pero enseguida se dieron cuenta de que era verdad. Algo se había desarrollado, algo increíblemente mortal, y se había comentado que esto iba a hacer ganar la guerra a Alemania. Esto era algo serio. Durante esta conversación, los británicos pronto se dieron cuenta de que estas bombas voladoras podían suponer una amenaza para el Reino Unido. ¿Y si ponemos estos cohetes en la costa francesa y los disparamos hacia Inglaterra? Ese pensamiento provocó un escalofrío en los británicos. Si estas armas llegaban al centro de Londres, debían encontrarlas y neutralizarlas lo antes posible. Esto se convirtió en una prioridad para la inteligencia británica. El papel del servicio secreto es comprobar y contrastar. Tuvieron que analizar documentos, interrogar a prisioneros de guerra y plantar micrófonos para intentar averiguar qué sucedía. Y luego debían verificarlo. Una forma de comprobarlo era enviar misiones de reconocimiento aéreo especializadas. La Real Fuerza Aérea tenía cientos de aviones de reconocimiento que sobrevolaban y fotografiaban regularmente el territorio alemán. Durante una de estas misiones, los pilotos británicos se toparon con un emplazamiento militar alemán que parecía albergar armas muy poco convencionales. En el extremo norte de Alemania, cerca del mar Báltico, los aviones espías tomaron algunas fotos sorprendentes en una zona de varios kilómetros llamada Peenemünde. Desde el cielo era difícil descifrar lo que veían, pero los expertos británicos encontraron algunas pistas valiosas. En el norte había un edificio muy alto que identificaron como una torre de control. A pocos metros, varias estructuras verticales que serían plataformas de lanzamiento. Sin embargo, al oeste había una extraña máquina metálica alargada. Una especie de avión largo y sin alas. En junio de 1943, los fotógrafos hicieron unas fotos en Peenemünde que demostraban claramente que era un cohete. Un cohete. Un misil futurista. Un cohete tan grande que nunca se había visto en un campo de batalla en los años 40. Dicha información se envió de inmediato a Londres y una vez que tuvo conocimiento de aquello, el primer ministro británico Winston Churchill tomó una decisión radical. Durante los días 17 y 18 de agosto de 1943, unos 500 aviones británicos cruzaron el canal para bombardear la base de Peenemünde. El ataque fue intenso y los británicos pensaron que habían destruido todos los cohetes, pero se equivocaron. El feroz ataque solo había destruido una parte del lugar y los británicos iban a pagar un alto precio por ello. El 13 de junio de 1944, Londres estaba en plena efervescencia, ya que unos días antes los aliados habían conseguido desembarcar en las playas de Normandía. Para los británicos, la guerra había tomado un nuevo rumbo. Tenían la moral alta cuando de repente los cielos se rompieron con un extraño sonido sobre la ciudad. Eran misiles de vuelo rápido cargados de explosivos. Estos misiles destrozaron Londres. Fue muy doloroso, porque llegaron de la nada y no se pudieron preparar.
Los misiles cayeron sobre la capital sin cesar durante varias semanas. Dejaron una carnicería inmensa en la ciudad. Los londinenses tuvieron que huir de la capital. Más de 1 millón de personas buscaron refugio en el campo. Escuelas, hospitales, iglesias, nada ni nadie se salvó. Las baterías antiaéreas británicas a veces podían interceptarlas, pero eso resultó totalmente ineficaz, porque una nueva generación de cohetes alemanes las reemplazó unos meses más tarde. En septiembre de 1944, los alemanes desplegaron el rápido y letal cohete V2. El cohete V2 fue revolucionario, en el sentido etimológico de la palabra. Fue un avance extraordinario, que permitía lanzar un misil de largo alcance a gran velocidad, lo que dejaba al adversario impotente para interceptarlo. Más de 1000 misiles de este tipo cayeron sobre Londres en 8 meses. Y los cohetes V2 también atacaron a fuerzas aliadas en el continente, especialmente en Normandía, cerca de París y en Bélgica. Los enemigos del Reich nunca se habían enfrentado a una tecnología tan avanzada. Así que mientras la caída de los nazis parecía cercana, cada aliado se fijó un nuevo objetivo: ser el primero en poner sus manos sobre los cohetes de Hitler. En el este, los rusos confiaron una de estas misiones a Sergei Korolev, uno de los ingenieros más reputados de la Unión Soviética y experto en armamento. En Francia, el general de Gaulle dio rienda suelta al jefe del laboratorio policial de París, Henri Moreau, que había estudiado los cohetes V2. Pero los británicos y los estadounidenses estaban muy por delante en este proyecto. Estos últimos dejaron la misión en manos de un ingeniero militar, el comandante Steiber. El ejército estadounidense envió a Europa una misión especial, encabezada por el comandante Steiber, que tenía una sólida formación en ingeniería. El objetivo era poner en sus manos elementos clave del programa V2, ingenieros, archivos e incluso conseguir que los cohetes V2 estuvieran intactos. El comandante Steiber comenzó sus investigaciones en febrero de 1945 en Londres. Estudió los archivos de los servicios secretos buscando un dato: el nombre del ingeniero alemán responsable del cohete V2. Y fue en una de las conversaciones registradas entre los generales de Trent Park donde encontró lo que buscaba. En una conversación fechada el 10 de junio de 1944, los generales se referían a un científico que aparentemente era el encargado del programa de cohetes. El doctor von Braun, un ingeniero con mucho talento, ha sido el responsable del desarrollo de todo este asunto. Necesitábamos cohetes para trasladar bombas que destruyeran tanques. Cuando los prisioneros, y particularmente los generales alemanes, comenzaron a hablar de las armas secretas, las V1, V2, sobre todo por el descubrimiento de von Braun, les contaron todo a los americanos. En este vídeo en el que aparece Werner von Braun en 1943, solo tenía 31 años, pero ya era el director de la base secreta de Peenemünde. Este joven de aspecto amable debía toda su carrera al régimen nazi. Von Braun posaba orgulloso en esta foto tomada en 1934, durante las pruebas iniciales de los cohetes. Entre los invitados de honor de ese día estaba Adolf Hitler. El Führer había quedado impresionado por el encanto del ingeniero. Fue él quien le pidió que se hiciera cargo del proyecto secreto de las bombas voladoras. Y el ambicioso von Braun aceptó sin pensarlo. Werner von Braun era una persona sin escrúpulos. No se detenía ante nada para alcanzar su objetivo. Para él, el fin justificaba a los medios. Se aferraba a cualquier cosa, incluso al régimen nazi. Se unió al partido nazi. En 1940 se alistó en las SS
porque los jefes de los servicios de inteligencia del Tercer Reich consideraban que se trataba de un buen paso en su carrera. A partir de junio de 1942, von Braun comenzó a desarrollar su programa de misiles y lanzó sus primeros cohetes. Las pruebas iniciales resultaron catastróficas. Los V-1 explotaron antes del despegue. Tardó 5 meses de pruebas en conseguir que sus cohetes volaran. A finales de 1942 se inició la producción en la planta de Peenemünde. Cientos de cohetes V-1 y V-2 salieron de esta fábrica hasta que unos meses más tarde el lugar fue parcialmente destruido por los británicos. Los nazis se dieron cuenta de que el lugar había sido descubierto y decidieron trasladar la fábrica a otro lugar de Alemania. La única manera de salvaguardar la producción, vital para el futuro del régimen, era ponerla bajo tierra, construir fábricas subterráneas que estuvieran fuera del alcance de los bombardeos estratégicos de los aliados. Los equipos de von Braun empezaron a buscar un sitio subterráneo. La elección recayó sobre una mina en desuso situada a 200 kilómetros al sur de Hannover, en pleno corazón de Alemania. El sitio se llamaba Dora. Dora proporcionó una red de túneles profundos, el escondite ideal para los aviones de reconocimiento británicos. Sin embargo, para reconstruir la fábrica y montar los cohetes, von Braun necesitaba obreros, miles de obreros. Así que Dora se convirtió en algo más que una fábrica. Se volvió un campo de concentración. Conocimos a un sobreviviente del campo. Se llama Christian Dessau. Tiene 89 años. Tenía 17 cuando lo deportaron en tren por actividades de la resistencia y se encontró allí sin saber dónde estaba. Fui uno de los primeros en llegar allí. Creo que fue el 8 de febrero de 1944. Apenas había luz en el lugar y era muy ruidoso. Oíamos explosiones y el silbido de una locomotora. El suelo que pisábamos parecía tambalearse. Era como una alfombra de cuerpos. Iba caminando sobre montones de cadáveres en aquel túnel. Eran hombres que habían muerto en el trabajo. Su misión consistía en ensamblar los cohetes de Werner von Braun en una enorme fábrica subterránea. Entonces, abrieron una puerta y pasamos. No te puedes imaginar lo que vimos. Una fábrica con una cosa enorme, un cohete, justo ahí sobre las vías. ¿Para qué era? ¿Era un avión? ¿Un barco? Íbamos a morir. Puede que no hayamos muerto trabajando, pero íbamos a morir. Iban a destruir el mundo con eso. Christian pasó 13 meses en ese infierno, trabajando sin descanso, a pesar de todos los golpes y dificultades. Él y sus compañeros construyeron más de 200 cohetes como este hasta la primavera de 1945, cuando el ejército alemán, en plena retirada, se vio obligado a abandonar la fábrica. Los americanos desembarcaron el 11 de abril. Las ruinas de Dora resultaron ser una tumba enorme. Doscientos deportados habían muerto de agotamiento o habían sido fusilados por los alemanes que huían. Se registró todo el lugar. Y cuando se dieron cuenta de que eran los cohetes V-2 los que se estaban construyendo, los soldados informaron inmediatamente al comandante Steiber, que había estado esperando con impaciencia el descubrimiento. Las tropas operativas acababan de tropezar con los horrores de un campo de concentración. Pero para las tropas que vinieron después era más que eso. Su objetivo era conseguir los cohetes y a los ingenieros. El problema era que Dora estaba en el área asignada a los soviéticos por los aliados. Y en cuestión de semanas el sitio estaría bajo control ruso.
De ninguna manera Steiber iba a dejar que las tropas de Stalin pusieran sus manos sobre esta tecnología. Así que en pocos días Steiber ordenó que la fábrica fuera completamente saqueada. Delante de los otros aliados mandó evacuar los cientos de cohetes V2 en tren y enviarlos a Estados Unidos. Sin embargo, ese no fue el final de la misión del comandante, porque el cerebro detrás de los cohetes, el Dr. von Braun, se había escapado. ¿Cómo iban a encontrarlo? Los rusos y los franceses también lo buscaban. Lo que los aliados no sabían era que el ingeniero alemán ya lo había planeado todo. Ahora tenía todos los ases. En abril de 1945, cerca de la ciudad de Reutte, en los Alpes bávaros, un pequeño grupo de hombres se escondieron en este chalet. A la cabeza estaba Werner von Braun. El ingeniero nazi tenía un plan. Como todos los aliados lo querían, se vendería al mejor postor. ¿Quién tenía más posibilidades de contactar con el equipo de Peenemünde? Estados Unidos. Era una potencia importante, tenía considerables recursos financieros y ofrecía al equipo de von Braun una ruta de escape. Así que el ingeniero simplemente esperó a que las tropas americanas aparecieran en su escondite. Y cuando un destacamento de soldados se trasladó a la región, Werner von Braun y los científicos de su equipo salieron de su chalet y se entregaron sin luchar. Fue el 2 de mayo de 1945. Los americanos estaban muy felices. Eran los primeros en atrapar al científico más buscado de la Alemania nazi. Von Braun desfiló como si fuera un trofeo de guerra. Pero el hombre siguió sonriendo porque sabía que no tenía nada que temer. De hecho, el científico nazi y el ejército estadounidense ya habían iniciado negociaciones secretas. Von Braun quería que borraran su pasado y a cambio continuaría su trabajo para los americanos. Creían que esta persona podría ser de inmensa ayuda para Estados Unidos. Así que comenzaron a negociar los términos del traslado de von Braun y su equipo al otro lado del Atlántico. 2 meses después, el gobierno estadounidense dio luz verde. Von Braun fue infiltrado secretamente en Estados Unidos. Era evidente que lo admiraban. Los estadounidenses lo admiraban, aunque eran plenamente conscientes de que von Braun era miembro del partido nazi. También sabían que era miembro de las SS, pero no iban a permitir que detalles menores como esos se interpusieran en su camino, teniendo a una persona del calibre de Werner von Braun. Esos fueron los cálculos que hicieron los americanos. Y valió la pena, porque supuso un gran impulso para la investigación científica estadounidense. 2, 1, 0, all engine running. En los años siguientes en Estados Unidos, Werner von Braun tuvo una carrera brillante. Liftoff. We have a liftoff. En 1960 se convirtió en el primer director del Centro Espacial de la NASA. Y 9 años más tarde, su trabajo condujo al lanzamiento del transbordador Saturno V, el que permitió al hombre caminar sobre la Luna por primera vez. Aunque fue el primer científico alemán en ser infiltrado en los Estados Unidos, no fue el último. A partir de julio de 1945, los estadounidenses pusieron en marcha una operación masiva denominada Operación Paperclip. Un total de más de 1.600 científicos alemanes terminaron en laboratorios de investigación estadounidenses. Algunos de ellos eran nazis.